El metro es uno de los sistemas de transporte más utilizados en las grandes ciudades. Su vasta red de túneles y estaciones conecta a millones de personas cada día, llevando a todo tipo de gente de un lugar a otro. Sin embargo, en medio de su frenético movimiento, el metro también es un escenario perfecto para experiencias extrañas y perturbadoras. La oscuridad de los túneles, el eco de pasos en las estaciones vacías y las historias susurradas entre los pasajeros contribuyen a su aura de misterio. Por eso, hoy te presento 3 creepypastas sobre el metro. La noche en la feria había sido un éxito para Laura y sus amigos. Las luces, los juegos y las risas llenaban el aire, creando recuerdos que esperaban contar en mucho tiempo. Cuando la feria comenzó a cerrar, decidieron tomar el metro para volver a casa, todavía riendo y charlando sobre las atracciones que estaban disfrutando. El grupo bajó al metro y entró a un vagón casi vacío. Se acomodaron en los asientos, relajándose después de la larga noche. El tren comenzó a moverse, el suave traqueteo de las ruedas sobre los rieles resultaba reconfortante. Laura miraba por la ventana recordando los momentos felices de la noche. De repente, el tren comenzó a hacer un ruido extraño. La maquinaria de acero del vagón comenzó a rechinar, un sonido agudo y perturbador que hizo que todos miraran a su alrededor con preocupación. Los murmullos de inquietud resonaron por todo el vagón, pero nadie esperaba lo que estaba por venir. El tren se sacudió de un lado al otro, sacudiendo a los pasajeros de un lado al otro. El rechinido se volvió ensordecedor y, antes de que Laura pudiera reaccionar, hubo un fuerte impacto. El tren se descarrila y chocó con otro tren que venía en dirección contraria. Laura sintió un fuerte golpe en la cabeza y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, el silencio era abrumador. El aire era intenso y el olor a metal quemado era intenso. Laura intentó moverse, pero un dolor punzante en su pierna la detuvo, miró hacia abajo y vio que su pierna estaba rota, inmóvil en un ángulo antinatural. A su alrededor, los vagones estaban destrozados, había un amasijo de metal y cristales rotos. Los cuerpos de sus amigos yacían en las vías, sus rostros desfigurados y sus cuerpos en posiciones grotescas. Laura sintió una mezcla de horror y tristeza al verlos así. Desesperada, trató de arrastrarse, pero el dolor era insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba moverse, sabiendo que no podía hacer nada para salvarse. Miró hacia el frente y vio las luces del tren acercándose rápidamente. El sonido de las ruedas rechinando contra los rieles llenó todo el túnel, acercándose más y más. Laura cerró los ojos, aceptando su destino. En sus últimos momentos, lo que vio fueron las luces del tren, antes que la oscuridad la envolviera por completo. Era una tarde tranquila cuando Luis y su papá decidieron tomar el metro para visitar a unos familiares al otro lado de la ciudad. Luis, un niño curioso de 8 años, siempre disfrutaba de los viajes en metro, fascinado por la gente y los ruidos de los trenes. Subieron al vagón y se sentaron juntos, su papá revisando el mapa del metro mientras Luis observaba a los otros pasajeros. El tren comenzó a moverse, el traqueteo de las ruedas sobre los rieles llenando el vagón con un ritmo constante. En una de las paradas, una multitud de gente subió al tren, separando brevemente a Luis de su papá. En un abrir y cerrar de ojos, el niño se encontró solo en el tumulto. Asustado, comenzó a buscar a su papá, llamándolo entre la gente. «Papá, ¿dónde estás?» Sus gritos eran apenas audibles entre el bullicio del vagón. Desesperado, Luis comenzó a caminar entre los pasajeros, tratando de encontrar una cara familiar. Fue entonces cuando notó a un hombre de pie en la esquina del vagón, mirándolo fijamente. El hombre no se parecía a nadie que Luis hubiera visto antes, pero había algo en su mirada que le dio confianza. «Hola, pequeño. ¿Te has perdido?», dijo el hombre con una voz suave. Luis asintió, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Vamos, te llevaré con tu papá», dijo el hombre, extendiendo su mano. Luis tomó la mano del desconocido, sintiendo un extraño consuelo en su toque. Mientras caminaban por el vagón, Luis comenzó a notar algo extraño en el hombre. Su rostro estaba borroso, como si estuviera cubierto por una sombra que impedía ver sus rasgos claramente. Luis parpadeó, tratando de enfocar su vista, pero el rostro del hombre seguía siendo una mancha sin rasgos. Finalmente, llegaron a la parte del vagón donde su papá estaba sentado, mirando frenéticamente a su alrededor. «Papá», gritó Luis, soltando la mano del hombre y corriendo hacia su padre. «Luis,
¿Dónde estabas? Estaba tan preocupado, dijo su papá, abrazándolo con fuerza. Luis se giró para agradecer al hombre, pero lo que vio le hizo el corazón saltar. El hombre no tenía rostro, solo una superficie lisa y vacía donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Sobrecogido por el miedo, Luis giró de nuevo hacia su papá. Papá, ese hombre no tiene rostro, dijo, señalando hacia donde estaba el desconocido. Su papá lo miró confundido y luego miró hacia donde señalaba Luis. Pero el hombre ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Luis abrazó a su papá con fuerza, sus manos temblando. El tren continuó su viaje, pero para Luis, el viaje en el metro nunca volvió a ser el mismo. Siempre miraba a su alrededor, esperando no volver a ver al hombre sin rostro que una vez lo ayudó en su momento de necesidad. Ricardo era un ladrón experimentado, conocido por sus rápidos escapes y su astucia para eludir a la policía. Pero esta vez, las cosas no estaban saliendo como planeaba. Después de un robo fallido, se encontró corriendo por las calles oscuras de la ciudad con la policía pisándole los talones. En su desesperación, Ricardo vio la entrada de una estación de metro y se lanzó hacia ella, bajando rápidamente las escaleras. El sonido de las sirenas y los gritos de los oficiales se desvanecieron a medida que se adentraba más en el subterráneo. Para su alivio, la estación estaba desierta. Ricardo se escondió detrás de una columna, tratando de recuperar el aliento. Poco después, escuchó el sonido metálico de las puertas cerrándose. La estación de metro cerraba por la noche, dejándolo atrapado dentro. Perfecto, murmuró, sabiendo que al menos la policía no lo encontraría allí. Decidió explorar un poco para encontrar una salida alternativa. Caminó por los pasillos silenciosos y oscuros, su linterna iluminando el camino frente a él. Al llegar a los túneles, un aire frío y húmedo lo envolvió. Ricardo se aventuró más adentro, esperando encontrar una salida que lo llevara a la superficie. Sin embargo, mientras avanzaba, escuchó un extraño sonido de roce detrás de él. Se giró bruscamente, apuntando con su linterna al túnel. No había nada allí, solo sombras y silencio. Desestimando el ruido como su imaginación, siguió adelante. Pero los ruidos continuaron, cada vez más cerca. Finalmente, Ricardo vio algo que lo hizo congelarse de terror. En la penumbra del túnel, una enorme araña, del tamaño de un coche, se movía lentamente hacia él. Sus patas largas y peludas rozaban el suelo, haciendo un sonido espeluznante. El pánico se apoderó de él y comenzó a correr de regreso hacia la estación. Podía escuchar las patas de la araña acercándose cada vez más, el sonido resonando en los túneles como un macabro tamborileo. Llegó a la estación, jadeando y sudando. Intentó forzar las puertas cerradas, pero estaban firmemente bloqueadas. Golpeó y gritó, esperando que alguien, cualquier persona, lo escuchara. Pero la estación estaba completamente vacía. Miró a su alrededor, buscando otra salida, pero no encontró nada. El sonido de las patas de la araña se hizo más fuerte. Ricardo se giró, apuntando su linterna hacia el túnel. La araña estaba allí, sus ojos múltiples reflejando la luz de la linterna, acercándose lentamente. Sintiendo la desesperación apoderarse de él, Ricardo cayó de rodillas. El ruido de las patas se volvió ensordecedor, cada vez más cerca. Cerró los ojos, sabiendo que no había escapatoria. Lo último que escuchó fue el crujido de las patas de la araña justo detrás de él, antes de que la oscuridad lo envolviera por completo.